Hola, soy Nelson Bustamante para The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades, relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en plazas, esquinas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando, porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento. Y hoy vamos a revelarla. El Quijote nació en Caracas. Le cortaron la cabeza. Bolívar era masón. Hitler entró en Austria. Amaneció partida en dos. Momificó a sus hijos. Es una estrategia militar. Nos pusieron la bomba en el coche. La ciudad de Caracas es una extravagante combinación de tradiciones indígenas, influencias coloniales y modernos edificios que la convierten en un lugar único en Latinoamérica. Esta mezcla de pasiones latinas con ideas extranjeras le da a la ciudad un encanto misterioso. Iniciamos nuestra búsqueda aquí, justo donde todo comenzó, en la Plaza Bolívar. Este fue el lugar elegido por don Diego de Lozada para fundar Caracas en 1567, luego de recorrer un largo camino desde la costa. Vamos a retroceder hasta aquellos días para recorrer el camino de los españoles, un sitio que se mantiene como testigo de la hazaña del Quijote venezolano. Fue a través de este camino por donde en mayo de 1595 un grupo de piratas británicos encabezados por Amías Preston invadieron la ciudad luego de desembarcar en las costas venezolanas. Amías Preston era un pirata al servicio de la reina de Inglaterra. Su trabajo era acumular riqueza en el nombre de la reina de Inglaterra. Y dentro de esos lugares que quiso atesorar fue la ciudad de Caracas, ¿no? Para aquel momento se avisaba de cualquier emergencia en la ciudad a través de un tiro de mosquete. Y se va repitiendo en cada uno de las redes de fortificaciones. La gente de Caracas acude hacia un lugar del Camino de los Españoles, que es el Fortín del Medio, también conocido como San Joaquín, la Cuchilla o la Atalaya, donde es un sitio ideal para hacer una emboscada, debido a que el camino pasa entre dos montañas. Esta edificación se encuentra al lado del Camino de los Españoles y sirvió como una fortificación de aduana. Estamos en lo alto del camino. Don Andrea de Ledesma anduvo todos estos caminos, específicamente el del lado norte, que fue precisamente donde tuvieron gran parte de los acontecimientos de él con los piratas de Amías Preston. Los piratas lograron esquivar la resistencia de soldados y vecinos de Caracas, pero antes de llegar a la ciudad, los aguardaba un inesperado y solitario contendiente. Tal vez, los hombres de Amías Preston fueron los protagonistas involuntarios del nacimiento de la mayor obra de la lengua castellana. No encuentra resistencia, sin embargo, llegaba un hombre que, armado solamente de una lanza y sobre una mula, le hace frente. De hecho, este hombre es don Alonso Ledesma, quien era un anciano y simplemente armado con su lanza le hace frente como un Quijote. Alonso Andrea de Ledesma era uno de los fundadores de Caracas. Nació en Extremadura, en España. Se vino como a los 20, 22 años a América, a las Indias.
Primero estuvo en Santo Domingo, después vino a Coro, en Venezuela. Era, por supuesto, un hidalgo, fabricante de espadas. Participó en muchísimas de los hechos importantes de la conquista de Venezuela. Y luego, a los 58 años, tuvo lo que lo hizo entrar a la historia. En esa época, tener 58 años era ser muy viejo, pero tomó una decisión increíble, que fue el defender él solo la ciudad frente a un ejército que se le venía encima. De manera que se puso su vieja armadura, oxidada, buscó su vieja lanza, parece que se puso como yelmo, un bacinete, y cargó contra los ingleses. Aquella que se ve allá arriba es la fortificación denominada Castillo Negro. Es muy posible que don Antonio Ledesma se haya sentado allí a mirar gran parte de su solitaria aventura y también su solitaria victoria, porque estoy seguro que la tuvo. Por la valentía demostrada, Preston le manda a perdonar la vida. Sin embargo, don Alfonso Ledesma empieza a atacarlos y hace daño con su lanza. Y no le queda más remedio que darle un tiro en el pecho y matarlo. El capitán Preston, admirado del valor de aquel hombre, ordenó honores militares. Lo llevaron hasta la ciudad, en el viejo cementerio que estaba al lado de la catedral, y lo enterraron con honores. Una vez eliminado don Alonso de Ledesma, los piratas entraron a Caracas. Luego de saquear la ciudad durante varios días, los hombres de Preston se retiraron, llevándose con ellos la historia de don Alonso. Casi de inmediato, Gaspar de Silva, que era hijo de uno de los principales conquistadores, que era muy amigo de Ledesma, hizo un informe que envió a Sevilla. Ese informe, permítanme que lo lea un momento, dice, entre otras cosas, que sabe este testigo y vido cómo el dicho capitán como tal, y siendo como era tan gran señor, le embistió al enemigo inglés a caballo, con su lanza y adarga, y andando gran rato escaramuzando entre ellos, como tan valiente soldado y servidor de su majestad, le dieron un balazo que lo mataron y cayó muerto de su caballo. Las similitudes entre la historia de don Alonso de Ledesma y la de don Quijote de la Mancha son muchas. ¿Es posible que Miguel de Cervantes Saavedra se haya inspirado en este hecho para delinear al protagonista de su obra cumbre? Ni lo podemos negar ni lo podemos afirmar. Sin embargo, es quijotesca la situación, es 1 contra 500. Es casi imposible que Cervantes no haya conocido este informe de Gaspar de Silva. Coincide la idea, la imagen de ese Quijote de Caracas, asaltando él solo, en su caballo, con su armadura oxidada, con su lanza, su adarga, su bacinete como yelmo, a un ejército entero. Es demasiado parecido a la idea del Quijote atacando los molinos de viento o a la idea del Quijote atacando el ejército de ovejas. Yo sostengo la tesis de que el Quijote nació en Caracas. El camino de los españoles, utilizado durante siglos para comunicar la ciudad con el puerto de La Guaira, conducía a la actual Plaza Bolívar. En torno a ella se alzaban los principales edificios de la Caracas colonial. A pocos metros de allí se levanta una centenaria residencia en la cual transcurrió una dramática historia de amor. Aunque es frecuentada por cientos de visitantes a diario, son pocas las personas que conocen la historia que esconde la propiedad de la familia del Libertador. Estamos en la conocida cuadra de Bolívar, en esta casa colonial de 4 ventanales. Nació el Libertador el 24 de julio de 1783. Los Bolívar eran una de las familias más adineradas de América. De hecho, en su época, esta era una de las mansiones más importantes. Bolívar, a pesar de haber pertenecido a una de las familias más ricas de América, tuvo una infancia muy triste. Él fue huérfano, a los 3 años murió su padre, a los 9 años murió su madre, y quien se convirtió en una madre adoptiva para el Libertador fue Josefa. Y durante la noche iba para la casa de Josefa, que quedaba justamente detrás de la casa de Bolívar. Saltaba el muro y dormía con ella. Ella lo consentía mucho.
Josefa estaba casada con José Félix Rivas, un gran patriota que se convirtió en un factor determinante en la lucha contra los españoles. Cae la Segunda República, Bolívar tiene que salir a Cartagena y José Félix Rivas es atrapado por los realistas y sin juicio y sin más ningún preámbulo, ahí mismo fue sentenciado, lo fusilaron, le cortaron la cabeza fue frita en aceite, colocada en una jaula de hierro y expuesta en la plaza de Caracas. Le cortaron la cabeza para que lo viera todo el pueblo caraqueño como un amedrantamiento de lo que iba a pasar si alguien volvía a rebelarse contra España. Josefa Palacios fue una de las 3 tías maternas de Simón Bolívar y la encargada de la crianza del Libertador tras la muerte de su madre. Pero también fue la protagonista de una de las más trágicas historias que hayan ocurrido durante la emancipación venezolana. Ese día Josefa se vistió de negro y fue a la Plaza Bolívar y se quedó mirando la cabeza de su marido. De ese día no habló más. Regresó a su casa, se encerró y prometió más nunca salir de ahí hasta que se fueran los españoles. Las presiones hicieron efecto sobre la mayoría de los criollos, pero Josefa Rivas la motivó a enfrentarlo silenciosamente. 6 años después, cuando ocurre aquella entrevista de Pablo Morillo y Bolívar, Bolívar le pide un solo favor a Morillo y le dice, cuando vaya a Caracas, hable con mi tía y dígale que, de parte mía, que salga y trate de convencerla de que salga, porque se va a morir. Pablo Morillo fue, ella lo recibió en la puerta. Sus únicas palabras fueron que ella saldrá el día que se vayan los españoles. Y no hubo forma. Yo no tengo exactamente la fecha en que murió Josefa, pero Josefa murió después de la liberación. Muy sencillo, en 1820 hubo la entrevista con Morillo. Un año después se van los españoles y se entiende que a partir de ese momento ya Josefa podía salir tranquilamente como lo había prometido. La de Josefa Palacios no es la única historia oculta en la vida de la familia de Simón Bolívar. Más adelante conoceremos una trama de logias, reuniones secretas e intrigas ligadas a los familiares del Libertador y que se esconde aquí, en el gran templo masónico de Caracas. Luego seguiremos los rastros del enigmático Dr. Nock y sus momias. Todo esto al regreso en Historia Secreta. Aquí, en pleno centro de Caracas, se levanta el gran templo masónico. En sus entrañas se esconden las pistas de una vinculación desconocida de Simón Bolívar con las logias secretas. Bolívar era masón, se inicia en España, allí tomó su grado de compañero y no tenemos el documento de cuándo se hizo maestro, pero por las conversaciones, las palabras que usaba, sabemos que era un maestro masón. Ha sido polémica desde hace muchos años la condición de masón del Libertador. Para los que estudiamos a Bolívar, es un hecho indiscutible que Bolívar era masón por convicciones. Todas sus actividades siempre se hizo acompañar de muchos hombres masones. Páez, José Félix Rivas, Antonio José de Sucre, todos esos hombres fueron masones y Bolívar se acompañó para todas sus cosas, se asesoró mucho con los masones. Los masones son buenos asesores porque son hombres razonados, pensadores libres. El masón es un hombre de procedimientos claros, de conducta correcta y de buenos principios humanos. Vamos a decir que la masonería nos unió. La masonería fue la que logró todos estos ideales de independencia y libertad. La masonería de esa época era una masonería donde el hombre tenía una visión universal de libertad y de independencia. En la independencia de Venezuela, muchos de los grandes hombres fueron masones, porque la masonería preparaba al hombre,
individualmente para que después él se ejercite en la vida interna, privada, social, pública y política. La relación de Simón Bolívar con las logias masónicas jugó un papel clave en la lucha por la independencia venezolana. La batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, marcó la derrota del ejército español, pero también la confirmación de la hermandad entre los masones. La gran batalla de Carabobo sucede el día de la masonería a nivel mundial, que es el 24 de junio de 1717, cuando se crea la logia en Londres. Pablo Morillo, que era masón, y Bolívar, que era masón, se encontraron en el pueblo de Santa Ana de Trujillo y decidieron hacer una guerra, así como la guerra de Waterloo, que decidiera de una vez por todas cuál iba a ser el destino de la República. Pablo Morillo era el máximo héroe de la revolución para los españoles, que estaba vestido a la usanza de la época. Los caballos muy bien adornados, todos uniformados, en una esquina la artillería, la infantería. O sea, era realmente impresionante y fue hecho a propósito para que Bolívar viera cuál era el ejército español. Y ese día Bolívar ganó la batalla, porque ese día se presentó en la colina un hombre vestido con una ruana, montado en una mula parda y con un sombrero. Nadie se imaginó que ese era Bolívar que se estaba acercando. Cuando ese señor se le acerca, le dicen a Pablo Morillo: le presento al general Bolívar. Pablo Morillo se sorprende porque no esperaba eso, ¿no? Y cuando le da la mano, se da cuenta por la forma como los masones se saludan, que era masón. Inmediatamente se abrazan, ahí se rompió ese enfrentamiento y hubo una hermandad masónica. Y al día siguiente, para conmemorar ese gran acto, decidieron construir una pirámide en el sitio y colocaron la piedra masónica que está en Santa Ana de Trujillo. Para América entera, esa fecha del armisticio significó no solamente la liberación de Venezuela, sino la liberación de Ecuador, Bolivia, de Perú, porque fue el momento donde prácticamente se desmembró el liderazgo de España en este continente. Tras su muerte, Simón Bolívar y su familia permanecen rodeados de integrantes de la logia secreta. En el Panteón Nacional de Venezuela, acompañando a Simón Bolívar, hay 37 masones enterrados. Allí descansan en la paz del Señor. Muchos masones pagaron con su vida la independencia de Venezuela, porque muchos de los hombres cayeron en los campos de batalla que eran masones. Y eso nos da la satisfacción a nosotros de tener, primero, un recuerdo triste porque murieron, pero un recuerdo feliz porque murieron peleando. Hacia el norte de la ciudad, en las alturas del Cerro del Ávila, encontraremos otro relato que involucra también a restos humanos. Estamos ubicados en el Parque Nacional del Ávila. Este es el mausoleo del doctor Gottfried Noge. Era un médico alemán que vino desde su natal Alemania en el año aproximadamente 1840 con su familia. Después de unas largas jornadas en el hospital de atención de niños enfermos, él solía hacer largos paseos a caballo por la zona de Galipán. De ahí se fue enamorando del cerro y de su selva. Como era un poco excéntrico el médico, decidió alojarse y construir su casa aquí. Lo habían contratado para atender en un hospital de La Guaira, pero pronto encontró la forma de desarrollar su ciencia oculta. En su laboratorio preparó una fórmula para momificar a los cadáveres que él conseguía del Hospital San Juan de Dios. Uno de los cadáveres cayó de la mula del caballo donde lo traía, se le rompió la cabeza y le quedó solo el cuerpo. Luego él trabajó con esa parte del cuerpo para diseñar una fórmula que le permitiera momificar. Poco a poco, comenzó a perfeccionar sus técnicas de momificación, por lo que decidió refugiarse definitivamente en su hacienda del Cerro Ávila, lejos de las miradas indiscretas de la ciudad.
porque aparentemente hizo dos tipos de fórmulas, uno que la colocaba aún cuando las personas estaban con vida o les quedaba poca vida y las inyectaba en la yugular de las personas para que el líquido le corriera por todo el cuerpo. Esa es una de las fórmulas. Y la otra era la que utilizaba para momificar después de la muerte. Se cuenta que él momificó a un expresidente de Venezuela, a un guardia civil, a varias personas. Y lo colocó a una de esas personas en su casa durante muchos años, estuvo sentado en su escritorio hasta que por fin le dieron cristiana sepultura. También él tenía abajo en su hacienda un guardia parado en la entrada momificado. Y aquí también tenía un perro ubicado también momificado. También momificó a un criminal que le decían el pescado de oro y que lo colocó detrás del mausoleo donde él hizo las urnas, donde colocaría los cadáveres momificados de su familia, y colocó a ese criminal allí para proteger que no le irrumpieran en el local. En estas 6 criptas, primero él momificó a su esposa, a sus 2 hijos, a su yerno, y después a él lo momificó su ama de llaves, que le dejó por supuesto la fórmula. Tras la muerte del Dr. Noch, la enfermera Weyman quedó a cargo de custodiar la propiedad y el laboratorio. La mujer vivió 25 años más, durante los cuales recibió distintos visitantes que buscaron, infructuosamente, conocer el secreto. Pero ella nunca lo reveló. Él tenía 2 enfermeras, una de ellas lo siguió hasta mucho después de morir. Él dejó preparada su fórmula para momificarse él, que se la aplicó a Malí, que era la enfermera, y dejó preparada la dosis para que ella misma fuese momificada. Amalí habló con el cónsul alemán de aquella época solicitando que ella no quería ser momificada, sino que quería ser cremada. Sin embargo, el cónsul decidió momificarla también y encerrarla también en el mismo mausoleo. Cerró las puertas y tiró las llaves al mar. Allá abajo en las ruinas de la hacienda, que es donde él vivía, esa fue totalmente saqueada, rotos todos los pisos para buscar a ver si había algún tesoro escondido, y hasta ahora que yo sepa no he encontrado nada. Todavía hay científicos, médicos que quieren analizar y ver qué pueden conseguir al respecto. Realmente hay poca historia viviente de eso y solo quedan los restos, las ruinas de lo que fue el mausoleo y de lo que fue la casa. Todos quieren saber cuál es el secreto y lamentablemente esa fórmula se quedó con el doctor Noge en la tumba. Al regreso de Historia Secreta conoceremos el relato sobre 2 barcos que transportaron a un grupo de migrantes sin destino. También descubriremos el fallido atentado contra el expresidente argentino Juan Domingo Perón en una calle de Caracas. Este es el barrio de La Pastora, en cuyas pensiones se alojaron decenas de refugiados. Eran judíos alemanes y austríacos que llegaron desde Alemania para huir del exterminio nazi. Rechazados por varios países por presión de la diplomacia de Hitler, su llegada a Venezuela puso en aprietos al entonces presidente Eleazar López Contreras. Sin embargo, terminó generando uno de los movimientos solidarios más emotivos que se recuerden. Aquí vivía 6 años, era una casa vieja de patio, como las otras casas de patio de La Pastora, pero todo ha cambiado. Erwin Senzel, a los 98 años de edad, aún tiene en la memoria la odisea que los trajo a Caracas. Yo nací en Austria, allá vivimos como familia judía, muy bien, hasta el 12 de marzo de 1938, cuando Hitler entró en Austria.
Todas las fronteras estaban cerradas. Pero un día hubo en el periódico un aviso con $250 se puede ir en un barco charter a Barbados. En 1938 salieron de Hamburgo varios barcos con judíos que querían emigrar. Después de 21 días de un viaje bastante difícil, llegaron hacia la Trinidad y llegando se enteraron de que el gobierno no les permitía desembarcar. La gente estaba desesperada porque sabían que esta era su única y su última salvación. El capitán salió a alta mar y en ese momento les comentó a los pasajeros de que las órdenes eran que si no los recibían, él debía de echarlos al mar. A principios del año 39 estaban cerca de las costas de Venezuela y después de muchos telegramas y cartas y comunicación con judíos que vivían en Venezuela, tuvieron la ilusión de que podían ser recibidos en Venezuela. Las leyes venezolanas le prohibían al general Eleazar López Contreras autorizar el ingreso de judíos al país, pero su sentido humanitario y los ruegos de su esposa lo impulsaban a admitirlos. Oí muchas veces el comentario de mi padre diciendo que las presiones que él recibió para no recibirlo no fueron externas, sino internas. Habían personas dentro del país, no sé si por razones económicas o políticas, que le parecía que era comprometerse en un momento tan difícil. A las presiones internas se le sumaba una intensa presión de la diplomacia alemana. Inclusive yo tuve la oportunidad de ver una carta que se encuentra en la Cancillería enviada por el gobierno alemán, firmada por el propio Hitler, en el cual se le explicaba al gobierno venezolano que por ninguna circunstancia debía de aceptar refugiados de origen judío aquí en Venezuela. La comunidad venezolana, al enterarse del suceso, comenzaron a presionar al gobierno, comenzaron a escribir en la prensa por qué no se recibía a estos refugiados, que eran profesionales, eran gente con oficio, sabían que eran gente tranquila, que lo que buscaban era un segundo hogar, una segunda oportunidad para vivir. Yo pienso que a mi papá le fue, aunque difícil políticamente, fácil la decisión, porque él me relataba que él se sentía que era algo judío. Hasta me llamó Eleazar, que es un nombre bíblico. Y dice, algunos de mis antepasados deben haber sido judíos, porque no solamente los admiro por su valor y su temple, ¿no es verdad?, en momentos difíciles, sino que me siento muy identificados con ellos por las penurias que están ocurriendo. Llegaron a medianoche y los habitantes de Puerto Cabello, al saber que estaban llegando, prendieron todas sus casas y salieron camiones y carros a iluminarles la llegada. Los inmigrantes judíos observaron asombrados la calurosa bienvenida de parte de los caraqueños. Entonces estas personas que venían del horror de ser perseguidos llegaron a un país donde se les recibía de esa manera. Cada una de las familias trató de llevarse a alguien de los 86 a su casa y se les ayudó en menos de un mes. Ya todos estaban empleados, ya todos tenían un hogar por lo menos a donde estar. Mi madre cuenta que ella se interesó mucho cuando llegaron los del Königstein y estaban en Mampote, y no solamente organizó que subieran camiones con víveres, agua, etcétera, etcétera, y camas con colchones, que pensaba que era lo más inmediato, sino que ella los acompañó y los conoció. Los primeros días en Venezuela eran en Mampote. Nunca teníamos hambre. Vinieron víveres de todas partes, vino plata de las organizaciones judías de América. Y poco a poco nos fuimos a Caracas. Caracas era muy distinto, era el mejor pueblo venezolano que uno puede imaginarse. De los 165 refugiados del Königstein, solo 156 llegaron a Mampote. Los 9 restantes habrían sido espías enviados para sembrar células nazis en Sudamérica. Y sí se sabe que en la tripulación viajaban agentes de la Gestapo.
La idea era de que ellos tenían que controlar toda la situación. Ahora, ¿qué pasó con ellos? ¿De qué manera ambos capitanes lograron controlarlos de manera que no interfirieran en sus actividades? Nadie cuenta de eso. Aquellas familias judías no fueron las últimas en llegar hasta estas costas en busca de protección. En 1955 se presentó aquí otro perseguido político, el expresidente argentino Juan Domingo Perón. Lo que nadie imaginaba era que sus enemigos seguirían su rastro hasta Caracas para amenazar su vida. Tras ser derrocado por un golpe militar en septiembre de 1955, el general Juan Domingo Perón dejó la Argentina para buscar refugio en el exterior. Luego de hacer escala en varias ciudades de Sudamérica, se instaló en Caracas. Sin embargo, sus enemigos estaban dispuestos a seguirlo hasta aquí para acabar con su vida. Por entregarlo a Perón nos ofrecieron a Gilaberte y a mí $75.000 a cada uno, porque lo querían secuestrar. Macana lo querían matar. Ramón Landajo e Isaac Gilaberte fueron las personas de mayor confianza del general Perón durante su exilio en Venezuela. Nos vamos Gilaberte y yo a vivir enfrente. Nos turnábamos para vigilar la entrada de la casa. No confiábamos tampoco en la seguridad nacional, porque tal como nos quisieron sobornar a Gilaberte y a mí, podían sobornar a cualquiera. Recuerdo que Pérez Jiménez dice, bueno, yo voy a poner toda la gente y le garantizo, general, que a usted no le va a pasar nada. Nosotros ya teníamos la información de que iban a atentar contra Perón. Ya nos había llegado de Buenos Aires, había llegado el detalle y hasta fotografías de gente que iba a llegar y que, bueno, hubiéramos podido abortar todo eso antes. Pero Perón dice, bueno, vamos a terminar todo esto. ¿Quieren terminar con Perón? Nosotros vamos a terminar con ellos. El plan para asesinar al general argentino se llevaría a cabo durante su paseo por el Parque Los Caobos. Pero algo alteró los cálculos. Esa noche estuvimos festejando. Se cantó la marcha, se cantó el himno nacional, ya más o menos alrededor de la 1:45, me acuerdo, se apagaron las luces. Bueno, ya estaba programado que teníamos que dejar el coche ahí frente al edificio Cosmari, en el edificio que vivíamos nosotros, como lo dejábamos siempre, el auto del general, ¿no? O sea, siempre lo revisábamos. Y las bombas se las pusieron debajo. 2 bombas en el tren delantero abajo. Cuando entraba en la autopista iba corriendo, la hacían detonar y ¡bum! Para poder frustrar el atentado, el general Perón y su entorno alteraron repentinamente la rutina diaria. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, habíamos programado ir a comprar carne para un asado en Quintamema. En este interín, Gilaberte agarra y se escapa, sale. Ya había pasado media hora y bueno, como era mi costumbre, me voy para el diario. Llego al diario y me agarra uno de los redactores y me dice, así que hicieron un atentado a la madrugada contra Perón. Y en eso suena el teléfono. Y es Isabel que me llama y me dice, el general le va a hablar, el general le va a hablar. Hijo, lo que usted esperaba, dice, se produjo. ¿Qué pasó, general? Nos pusieron la bomba en el coche. Venga para acá urgente. Llegamos a la Quintamema, Perón me dice, bueno, hijo, mire, nos pusieron la bomba así. Está todo filmado. Me alegro que no hayamos sido nosotros, porque lógicamente hubiera sido un día de luto. Pero también es un día amargo para la Embajada Argentina, porque saben que no pasó absolutamente nada con Perón. Cuando estalla la bomba, no sé cómo lo percibe Gilaberte, abre la puerta justo en el momento que estalla la bomba. Y lo
proyecta ahí a la vereda. Por eso no lo mató, pero sí rompió todos los vidrios a la redonda. Era una bomba magnética puesta que llevaba FM, fabricaciones militares. Era un asesinato programado por aquellos que estaban en la República Argentina en contra de Juan Domingo Perón. Por suerte, mientras que estuvimos nosotros al lado de Perón, nunca le pudieron hacer nada. El mismo año del atentado se terminó de construir el Hotel Humboldt. Descubriremos uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Caracas. Además, nos encontraremos con la mágica figura de María Leonza, una leyenda que lleva a muchos caraqueños a arriesgar sus vidas solo para verla de cerca. Al regreso de Historia Secreta. En la cima del Cerro Ávila, escondido muchas veces entre nubes y sombras, se levanta con orgullo el Hotel Humboldt. Construido por órdenes del presidente Marcos Pérez Jiménez, este edificio es un emblema de la ciudad de Caracas, pero sus paredes esconden el secreto del verdadero motivo por el cual fue erigido. El Hotel Humboldt fue construido por Marcos Pérez Jiménez, que fue un gobernante de Venezuela, en el año 1956. Se distingue básicamente por su arquitectura circular, que destaca en el sistema montañoso del Ávila y llama mucho la atención desde el punto de vista arquitectónico, turístico, es algo majestuoso para Venezuela. Marcos Pérez Jiménez tenía un interés pronunciado hacia la parte militar, porque él era un general, él era de ese mundo, y eso se nota en muchas de las construcciones que él dejó como producto de su gobierno. Buena parte de los venezolanos conocemos la historia desde el punto de vista turístico, arquitectónico, pero esa otra historia, si se quiere, estratégica, militar, no ha sido difundida. El primer edificio que hice fue para la electricidad de Caracas, edificio que impresionó muy bien. El día de la inauguración fue invitado Pérez Jiménez. Aparentemente quedó muy bien impresionado y me mandó a llamar con un ingeniero del ministerio para que proyectara el hotel arriba, en el Ávila. Era un hotel que se iba a servir por un teleférico especial. El arquitecto del Hotel Humboldt, tras medio siglo de silencio, revela el verdadero propósito de la construcción. Una de las conversas que yo tuve con el presidente Pérez Jiménez, que subió a ver los trabajos, él me dijo, mire, el teleférico, así como una noticia, el teleférico no es para un motivo turístico. El teleférico es una estrategia militar. Y me explicó que Caracas es un pequeño valle muy frágil. Y así, con este teleférico, tendremos por lo menos la ventaja de poder movilizar 800 soldados a la hora. O sea que es estrategia evidente. El objetivo militar para el que estaba destinado el Hotel Humboldt fue mantenido en secreto durante años. Por eso, no se descuidó ningún detalle de lujo a la hora de diseñar la decoración. Cuando yo le presenté los primeros planos, le dije, mire, aquí va un casino, porque yo creo que el casino es la única fuente de poder mantener un hotel en esta situación. Y él me dice, no, jamás en mi gobierno habrá casino. Yo me quedé frustrado al oír esa reacción tan categórica. Sin embargo, no dije nada. Durante la realización del proyecto, hice el espacio para el casino y lo llamé Boîte, con todos sus servicios como casino, y hice una torre pensando la vista que tendrían los 360 grados que le ofrece a uno el sitio. Hice sencillamente unos 14 pisos, quedaban unas 70 habitaciones.
Debido a la caída del régimen de Pérez Jiménez, el Hotel Humboldt nunca fue terminado. Por ese motivo, pasó largas décadas de descuido y abandono hasta su reciente reactivación. Hay muchos elementos del Art Deco de los años 50, muy característicos de esa década. No solamente lo de los 50, sino un poco pues, la realidad de lo que ha sido la operación en un momento determinado del Hotel Humboldt y cómo nosotros pues, pretendemos en el futuro pues, mejorar y de algún modo reactivar toda esta belleza y este ícono de la ciudad de Caracas y lo que para Venezuela significa uno de los monumentos históricos más importantes del siglo XX. El Humboldt se ha convertido en un símbolo, no solamente valor turístico o valor arquitectónico, sino un valor sentimental, realmente. Antes de ser derrocado, el presidente Pérez Jiménez logró llevar a cabo una profunda reforma edilicia en Caracas. La estatua de María Leonza, uno de los símbolos de la ciudad, fue la más afectada. Una moderna autopista puso en grave riesgo su existencia y acrecentó la devoción de sus seguidores. María Leonza está vinculada a unas comunidades indígenas de Yaracuy, a una zona muy hermosa, boscosa, que es donde la tradición dice que habitó María Leonza. Se menciona que María Leonza era la hija de un cacique de los Yaracuy que tenía como cierta seducción con una laguna. Parece que era una india de una gran belleza. Su padre, como maestro de la naturaleza, le decía que no se acercara a la laguna. Cuando ella se vio en la laguna, mostró en su espejo precisamente esa revelación estética y tanto la sedujo que nació dentro de la laguna una gran serpiente, una sierpes, ¿no? Menciona la leyenda pues indigenista que se le sancionó desde el punto de vista moral quitándole la vida y convirtiéndola en una diosa para que respetara la visión mucho más celestial, de mucho más altura, que era cuidar la naturaleza y no tener una visión estética de sí misma. En 1953, la ciudad de Caracas decidió rendirle un homenaje oficial a la leyenda de María Leonza con una escultura en la Autopista del Este, cerca de la entrada de la Universidad Central de Venezuela. Para la tercera edición de los Juegos Bolivarianos se encarga entonces una escultura para que sea el pebetero de los Juegos Bolivarianos. Esa estatua la esculpió mi maestro Alejandro Colina. Yo estaba en un grupo de danza por los años 49, por ahí, y él me vio bailar y luego el boceto que él esculpió lo sacó de mi cuerpo y de mis rasgos. Él quería la fuerza que yo le emanaba, era muy importante para él. La parte baja es un tapir. El tapir está apoyado sobre unas serpientes que son dos anacondas. Está colocada las dos patas delanteras frente a una roca como el que mira hacia un abismo, ¿no? Y arriba pues está colocada María Leonza como tal, con el pebetero, mirando hacia el infinito. Los senos los tiene al aire porque todo aquel que viene a la América, ella los amamanta. Está montada en una danta que es símbolo de los indios del sur y tiene en sus patas gruesas serpientes símbolos del odio, de la intriga y del egoísmo. Y ella lleva en alto un hueso pelviano, símbolo del supremo amor. Esta estructura que está acá es una pelvis de mujer, simbolizaba para el artista la fertilidad. Antiguamente era de bronce y era donde estaba ubicado el quemador del pebetero. María Leonza, para el común de la colectividad, dejó de ser una escultura importante para ser un objeto de culto, crea o no en el culto. María Leonza dejó de ser solo una leyenda indígena para convertirse en una imagen venerada por miles de venezolanos. De repente se convirtió en la diosa María Leonza, a la cual todo el país le rinde culto. Y no solamente todo el país,
Nos hemos encontrado con que las figurillas de María Leonza, réplicas justamente de esta escultura, se venden en otros países. Las ofrendas a la diosa produjeron un grave daño al símbolo más preciado del culto en Caracas. Las personas que le rinden el culto de alguna manera también ayudan al deterioro, porque hacen cuestiones indebidas, como por ejemplo trepar sobre ella para colocar coronas, abrir perforaciones para meter ofrendas internamente, porque la escultura es hueca. Y de hecho, cuando nosotros hemos quitado una de las tapas para poder hacer el curado de la escultura internamente, hemos tenido que sacar gran cantidad de ofrendas. Mientras más alta sea la colocación de la ofrenda, la creencia de los seguidores es que la promesa que cumple la diosa es de mayor rango. Consecuencia, ellos han agarrado piedras de sílice, que son piedras macizas, y han roto la pieza para escalarla y llegar hasta donde está la parte superior, que es donde está el símbolo de la pelvis, que es el símbolo de la fertilidad, y colocar la ofrenda, la corona arriba. Razón por la cual la pieza comienza a doblarse. Ella se inclinó primero un poco y luego fue que se partió. Amaneció partida en dos. Se reunieron y dijeron que se iba a caer. Y yo les decía, bueno, si se cae, pero que déjenla que se caiga. El 6 de junio del año 2004 se fractura la estatua. La escultura se parte por la cintura, que era un sitio donde tenía mayor debilidad. Y a raíz de ese momento surge la emergencia de hacer su restauración. En el lugar original fue ubicada una réplica de la escultura, mientras en la Universidad Central de Venezuela se realiza la restauración de su fractura. Pero eso de que se cayó, no lo creo. Yo creo que en el fondo también fue una manifestación de ella para volver a renacer. La imagen de María Leonza es una puerta abierta que conecta a Caracas con su presente y su pasado. Su figura nos remonta a los tiempos de la fundación de Caracas, cuando el paisaje apenas estaba cubierto por los arbustos que le dieron nombre a la ciudad y todos sus secretos estaban por descubrirse. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí, donde nació la ciudad de Caracas. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos, porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Nelson Bustamante para The History Channel. Gracias por acompañarnos.